¿Qué es la soberbia espiritual? ¿A qué se refiere la soberbia espiritual dentro de un programa de Alcohólicos Anónimos? ¿Cuándo podemos decir que estamos viviendo soberbia espiritual? Estos y otros cuestionamientos vamos a resolver en este su podcast Temas Espirituales. Mi nombre es Oslos y voy a desglosar este tema con un padrinazo ya de casa que es mi padrino Rafael S. ¿Cómo está el día de hoy, padrino? Muy contento de estar de nuevo con ustedes y tener la oportunidad de poder compartir lo que uno va entendiendo hasta ahorita, lo que uno ha aprendido en la asistencia constante en el grupo, del apadrinamiento, de la transmisión del mensaje y todos esos ingredientes que nos permiten ponernos en comunicación con las personas que tan amablemente nos escuchan. Claro. Y pues bueno, vamos a iniciar el desglosamiento de este tema que vaya que es muy dado, ¿no? Dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos tratar. Primeramente, el tema de la soberbia y la parte espiritual, bueno, es algo que el enfermo a veces vive con mucho agnosticismo, eh, con mucha racionalidad. Pero pues bien, vamos a tratar el día de hoy este tema. Primeramente, padrino, quisiera que me diera una definición de qué es la soberbia espiritual. Primeramente, ¿qué es la soberbia espiritual? Al menos dentro de un programa de Alcohólicos Anónimos. El concepto soberbia es una persona altiva, arrogante, elevado en exceso, tiene magnificencia. Así éramos cuando nosotros bebíamos. De repente llegas a Alcohólicos Anónimos, dobladito, tienes que trabajar la humildad necesariamente en un principio, pero de repente antes eras soberbio en la vida común, te sentías más que los demás. El capítulo 5 dice, te sentías el Dios de tu propio universo. Pero ahora con algunos años, ahora resulta que te sientes altivo, arrogante. El egoísmo es un acto de inmoderación y excesivo amor que uno se tiene a sí mismo cuando bebías y hacías gala de tus defectos de carácter. Pero ahora la soberbia espiritual significa que ya te sientes bueno, Ok, que ok. has perdonado a quien no tenías la capacidad de perdonar, que empiezas a hacer cosas que antes no habías hecho, que estás cercano a Dios, que ya te sientes buenito, casi normal, y entonces haces gala de todo ese cúmulo de cualidades espirituales, de cosas que antes no podías hacer, pero caes al extremo. Antes hacías gala de tu asquerosa vida alcohólica y ahora haces gala de que eres un ejemplo espiritual, buena gente, justo, casi acariciado de Dios para el bien. ¡Qué contradictorio! Creo que muchas personas ahorita van a tener un severo descontento, padrino, y pues bueno, voy a, voy a ponerle un ejemplo sobre esta parte de la soberbia espiritual para que usted me dé su punto de vista, su opinión, ya que en los grupos se es muy dado a que hacer, como usted bien lo mencionaba, alarde de virtudes, inclusive hasta de cuestiones de responsabilidad que el alcohólico hace para enaltecerse. Es como si dijera, compañeros, pues es que el día de hoy ya trabajo, ¿eh? Y quiere el enfermo que se le aplauda por trabajar. O que diga, compañeros, el día de hoy ya doy mi gasto en casa, ¿eh? El día de hoy ya no engaño a mi mujer. El día de hoy estoy sirviendo dentro de Alcohólicos Anónimos. Y el enfermo, o sea, el padrino en algún momento me lo decía,
pues es que esas son cuestiones que siempre tuviste que haber hecho, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que te aplaudamos por las responsabilidades que de alguna manera tuviste que haber hecho en el transcurso de toda tu vida? Pero ¿qué sucede, padrino, con la persona ya veterana? Yo le voy a poner este ejemplo. Esta persona de años, veterana, que ya le dio como 5 vueltas a la estructura de AA, ¿no? Y que en su condición, ¿me explico? De alguna manera, pues de que ya se le acabó el caballo al padrino mayor o de años, pues empieza a enjuiciar a los que estamos dentro de un proceso de recuperación. Por ejemplo, imagínese al veterano o a esta persona de tiempo que ya lleva años y que pues obviamente pues tal vez su deseo sexual ha bajado por la edad. No porque no quiera, sino por la edad. Y en este ejemplo, imagínese que lejos de que el veterano comprenda a la persona que está en proceso de recuperación, como puede ser un joven de, no sé, unos 30, 20 años, este veterano lo empieza a enjuiciar, lo empieza a crucificar, ¿no? Supongamos que el joven tiene un amante, padrino. Entonces, lejos de darle la guía, la dirección, de decirles o inclusive contarle su propia experiencia si es que la tiene, empieza a crucificarlo. Es que te va a ir mal, es que te va a castigar Dios, es que eres un malnacido. Y bueno, ya sabes, esa terapia cavernícola de alguna manera que se maneja. Y lejos de ayudarle al individuo, a orientarle al individuo, le crea culpa, ¿no? ¿Usted qué piensa sobre esto que le estoy mencionando? Porque esto va muy ad hoc a la definición que estamos dando en este momento sobre la soberbia espiritual, y que en muchos, la comunidad está plagada de estas personas que, como el día de hoy, entre comillas, ya se portan bien, como ya hacen lo que les corresponde, les da el derecho de juzgar, criticar, crucificar, apuñalar a su hermano. Y por ahí la tradición dice: ¿quién puede ser juez y verdugo de su propio hermano enfermo? ¿Usted qué piensa sobre este tipo de soberbia espiritual dentro de las personas veteranas? Yo llegué a un grupo donde, pues casi como parecía el Ministerio Público, te preguntaban, ¿eres soltero? ¿Eres casado? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? Yo te llevo. ¿Qué haces los sábados? ¿Qué haces los domingos? Me incomodaba. Después fui entendiendo y así aprendí que querían tener un diagnóstico sobre cuál era mi manera de vivir. Yo llegué hace 47 años, 6 meses, 8 días. Pues yo tenía 23 años. Y las personas adultas, ya algunos habían perdido matrimonio, otros habían estado hospitalizados, y yo decía, qué bueno que están ellos aquí. A ellos sí les va a servir. Te prevenían. ¿Qué era la forma que prevenían? Te decían, no visites los lugares donde bebías, incluidos cabarets, lugares donde había personas de no muy buen vivir. Pero dime tú, ¿quién va a llegar a Alcohólicos Anónimos llevando una vida ejemplar? No hubiéramos llegado. Normal. Por supuesto que uno, no, ¿cómo crees? Yo no acostumbro a frecuentar esos lugares. Pero ellos sabían que yo les estaba mintiendo. El alcohólico es sabio, el viejo, cuando uno quiere mentirle, y a veces te hace creer que cree tus mentiras. Para darte la orientación, yo llegué en una situación así, que yo vivía totalmente
en el desastre emocional y económico, porque mi concepto de la vida es, entre más mujeres tengas cuando bebías, es mejor. Claro. El dinero como que tú te lo halles, es bueno. Imagínate que de repente al paso de los años te digan, tendrás por tu propia conveniencia dejar los viejos hábitos y aprender nuevos hábitos. Dicen que ustedes ya están viejitos e impotentes. Así Bueno, es. ahora me lo dicen a mí. Y yo en ese tiempo se los decía a los Sí, 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 viejitos, ahora sí. me lo dicen a mí. Y yo les decía, bueno, tú te portas bien porque ya no puedes, yo estoy lleno de vida. Ujú. Tiene uno que vivir las consecuencias. Tiene uno que vivir las consecuencias. Y solo quisiera hacer una referencia que aparece en uno de los escritos, artículos de Bill W. en lenguaje del corazón, que se llama El miembro, el individuo ya en su totalidad. Bill W. ahí dice que todos los alcohólicos vivimos un ciclo dentro de los grupos. Primero, tienes que dejar de beber porque si no, te mueres. Segundo, vives la unidad, perteneces a algo, percibes al grupo como un poder más fuerte que tú y te sientes seguro. Empiezas a creer en algo que no sabes qué es. Tercer punto, de repente como que dices, me está yendo bien, creo que no los necesito tanto para dirigir mi vida. Sí los necesito para dejar de beber, pero las decisiones las tomo yo y que el poder superior se encargue de otros más nuevos. Creo que puedo solo. Cuarto, te gana el aplauso afuera de los grupos, el dinero, el prestigio, las conquistas. Y te olvidas del cambio de vida y de que el programa es espiritual. Quinto, las consecuencias. La vida ingobernable no fía, se cobra. Y entonces vas a vivir un doble fondo, una tragedia, una adversidad dentro de Alcohólicos Anónimos, sin beber, en seco, como lo señalan las recurrencias que habla el 10º paso. Esa parte cíclica, dice Bill W., te llega a dos caminos. A agarrar ahora sí en serio los 12 pasos, las 12 tradiciones y el servicio, o volver a beber. Y acostumbrarte a ser no un soberbio espiritual, un cínico espiritual. Así es. Complicado. Ese ciclo todos lo pasamos, Sí. según Bill W. Y para hablar del tema, aprendí, y así me enseñó mi padrino, que cualquier tema yo debo de basar y referir lo que escribió Bill W. Porque me va a servir de guía. ¿En qué punto creo yo que ya tengo conceptos mejores que Bill W? Esa es una caricia que me da. Pero que yo me base en su pensamiento, en sus dudas, en sus cuestionamientos que se hizo, en sus depresiones, que lo hacen ver a un ser humano débil y con tentaciones como cualquiera de nosotros, y que sus escritos en esa tercera parte del libro de 1958 a 70 presentan a un Bill W. temeroso, necesitado de fe. Entonces, creo que esa es la mejor guía para poder atajar ese coche tan bonito y tan elegante que se llama soberbia espiritual y que me encantaría subirme a él y que nadie me alcance. Fíjese que en este sentido, el alcohólico, el enfermo, llega a una agrupación y empieza a trabajar consigo mismo. Y es indudable que muchos de nosotros hemos tenido resultados, hemos obtenido resultados de la práctica de un programa. Tal vez la parte más mínima que puede obtener una persona es el hecho de que deje de beber. Es lo mínimo
que vamos a poder nosotros obtener a través de la práctica del programa de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, en el avanzar de las cosas, de las circunstancias, pues como usted bien lo mencionaba, ¿no? Es como la soberbia espiritual, o el soberbio espiritual, más mejor dicho. ¿Por qué no necesita por qué cree no necesitar de Dios? Pero hay algo paradójico aquí, padrino. Habla mucho de él. ¿Sí me explico? O sea, llena su boca de Dios cuando su espíritu está vacío de él. Es decir, el soberbio espiritual vive algo paradójico en cuestiones espirituales. Es el que dice el paso 3. Habla de Dios manteniéndolo fuera de su vida. Entonces, es algo tan raro porque a veces se habla de Dios, pero vivimos como si no tuviéramos a Dios. Vamos a hablar de este caso primero, de este individuo que se embelece hablando de Dios, habla muy bien de Dios. Bueno, casi le creemos, padrino, hasta decimos, wow, bueno, hasta las turulatas de los grupos lo ven a uno y dicen, ¡ay! Ya llegó el hombre que siempre había soñado, está centrado espiritualmente, está recuperado, tiene un auto, tiene carro, se porta bien, es servidor de Alcohólicos Anónimos y habla muy bonito de la literatura. No, yo creo que este individuo es un estuche de monerías que no puedo dejar pasar. ¿Sí me entiende, padrino? Bueno, ya no sé si fue terapia directa. No, padrino. O tema Pero es que es la máscara del soberbio espiritual, ¿no? O sea, porque, a ver, no nos tenemos que ir con el canto de las sirenas. Bueno, ¿cuántos charlatanes o gurús de la recuperación llamados oradores manejan este tipo de situaciones? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué opina sobre esta soberbia espiritual? ¿Por qué cree no necesitar a Dios, pero habla mucho de él? ¿Usted qué opina sobre esto? Quisiera contemplar dos partes del mismo problema que planteas. Cuando una persona va reuniendo tiempo y va teniendo servicios estructurales, me refiero yo a que tú eres un servidor y tienes que rendir cuentas a una conciencia. Puedes ser orador, te llaman, pero respondes a una conciencia. La conciencia se encarga de ponerlo a uno en su lugar. Por eso es tan importante que puede haber alguien que quiera servir y dice, yo voy de apoyito, sin ninguna responsabilidad. Pero tú no tienes a quien rendirle cuentas. Y todo lo que tú hagas, crees que va a estar bien hecho, porque tienes años, tienes experiencia y no le rindes cuentas a nadie. Pero cuando es el caso de que es un servidor que rinde cuentas, a la gente que rindes cuentas te ubica. Claro. Y es un elemento para que la soberbia te la baja de a jalón, la Sí. conciencia. Cuando uno es invitado a algún lugar, pero no tienes que rendirle cuentas a nadie, te puedes crecer un poquito más. Realmente te crees hecho a mano. Y por la misma experiencia de Bill W., yo considero que tenemos esa tentación e involuntariamente o inconscientemente lo vivimos, pero alguien te tiene que centrar. Bill W. tiene 2 artículos específicos que habla de la soberbia espiritual. 2 artículos. Uno de ellos escrito en 1961 y se llama Dios como nosotros lo concebimos
el dilema de la incredulidad. Y el segundo habla sobre la humildad para hoy, escrito en junio de 1961. Los dos están en ese concepto que yo te platicaba al principio, que los escritos de 58 a 70, como que Bill W. ve la enfermedad más cruda, no tan romántica, difícil, y él se encarga de decirte los errores que él cometió, como diciendo, tú también los puedes cometer. Ten, previnte de esto. Y aunque él te lo prevenga, como el padrino te lo previene, como que dices, yo puedo solo, a ti te pasó, pero es otra época. ¿A qué se refiere el primero de ellos? Cuando de repente crees en Dios, con mucha dificultad, y después aumenta la fe, pero en ti, no en Dios. Qué chistoso. Sí, claro, claro, Crees en claro. Dios y luego dejas de creer. Sí, 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 sí. Vas y vienes. Y yo creo que dentro del concepto de incurabilidad de la enfermedad, significa que nunca terminas de construir la fe. Nunca vas a tener un concepto ya firme sobre el poder superior, pero además que haga su voluntad. Puedes utilizar a Dios para decir, si la hoja de un árbol no se mueve sin su voluntad, este dinero que me cayó torcido, Dios pensó en mí. Como debe de ser. O a lo que tú referías, Sí, que te sí, sí. encuentras una muchacha, una joven ahijada, que anda buscando al abuelito perdido. Y entonces como que el abuelito alcohólico habla bien. Sí, sí, sí. Y entonces como que tú quieres resaltar esos años de juventud que ya no te queda nada. Pero la idea sigue. Esos son terrenos, creo yo, que son provocativos, son muy resbalosos y no estamos exentos de ellos en ningún momento y puede marcarse precisamente esa, ¿no? Ya más adelante tocaremos una pequeña concepto y un pequeño resumen de cada artículo donde BW da datos fríos, da datos numéricos, donde dice del primer artículo, 3 que se quedan en el grupo, aproximadamente 5 se van. ¿Has revisado por qué se van? ¿Hubo el ofrecimiento de un apadrinamiento adecuado? ¿Los visitaste cuando se empezaron a ausentar? ¿Les llamaste por teléfono? Son situaciones que a veces de manera involuntaria, como que dices, Dios los va a regresar. No, tú tienes que hacer tu trabajo. Más o menos así la veo. Sí, y bueno, es al punto al cual iba. ¿Cómo repercute una soberbia espiritual dentro de una agrupación de alcohólicos anónimos? Porque definitivamente, a ver, los grupos somos la autoridad final. Somos la entidad sobre la cual recae tanto la responsabilidad como la autoridad del sostenimiento de los órganos de servicio. Además de ello, pues es el centro por excelencia terapéutico para que pues todos los que tenemos problemas con la bebida podamos resolver nuestras problemáticas. Entonces, cuando existen individuos y que, a ver, este fenómeno de la parte de la soberbia espiritual, creo que se da más o es más probable que se den personas que llevan ya ciertos años. Sí, porque un nuevo, pues, es arrogante, es ignorante, ¿no? O sea, él no sabe. O sea, yo creo que aquí la parte es fuerte está en que el soberbio espiritual ya tiene un cierto conocimiento y causalidad hacia, hacia los principios. Entonces, esto
pues va cercenando a muchas personas nuevas, como usted bien lo mencionaba. ¿Cómo perjudica un soberbio espiritual en una agrupación? Yo lo mencionaba anteriormente. El soberbio espiritual no soporta que los demás fallen. Imaginemos que el soberbio espiritual se porta bien por un tiempo, padrino. Y se está portando inclusive tal vez bien en este momento. Pero se siente, le vuelvo a reiterar, con el derecho, con el señalamiento de juzgar a los demás. ¿Sí me explico? El problema es la caída después, ¿no? Cuando, como usted bien lo menciona, el soberbio espiritual piensa que jamás va a volver a cometer un error. Se cree perfecto realmente. Y el problema es que cuando vienen estas vicisitudes, cuando vienen estas situaciones y viene la caída del soberbio espiritual, o sea, del tamaño de su soberbia, yo creo que es la caída, padrino. Entonces, gran ejemplo, para bien o para mal, pero cómo repercute directa o indirectamente un soberbio espiritual en doble A. Tenemos nosotros una garantía, el único texto que es de la autoría de Bill W. son los 12 conceptos para el servicio mundial. En el aspecto estructural y de servicio, es muy fácil detectar cuando un servidor empieza a servir café, que se fijan en ti, dices, bueno, sirvo para algo. Pero como que después dices, en la torre me embarcaron, ahora soy un gato, pero de Angora. Y así te la pintan los viejos y empiezas a servir. Y luego recorres 6 meses, porque el servicio interno te da orden, disciplina y te enseña a rendir cuentas. Y si no aguantas tu orgullo, renuncias y nunca más vuelves a servir. Puedes convertirte en un magnífico orador, pero no tienes soporte de servicio estructural. Claro. ¿Qué es el soporte de servicio estructural? Te garantiza planear, te garantiza que hay reinflación del ego, te garantiza que te sientes más que los demás, necesitas reconocimiento, lo vas teniendo. Bueno, yo lo viví, te sientes pavoneado de crear planes y proyectos. Pero cuando el globo se empieza a inflar, Dios se manifiesta en la conciencia y te tira un machetazo para ponerte en tu estatura espiritual. Como que Dios te dice, así te quería ver, asqueroso e infeliz borracho. Te rescaté de la basura. Ajá. Y ahora porque te vayas y trabajas, ya quieres ver de menos a mis hijos y te avienta un golpe manifestado a través de la conciencia del grupo. Sí, Pero si sí, yo sí. que iba tan bien, yo que... Y otra situación que nos previene a lo que tú señalas. El tercer concepto para el servicio mundial, lo que habla precisamente del derecho de decisión que tenemos los alcohólicos, menciona en la glosa del tercer concepto 3 causales para destituir a un servidor. Cuando la conciencia de grupo nota prepotencia en un servidor, cuando la conciencia nota abuso de autoridad y cuando la conciencia nota negligencia, dice lo que hay que hacer, pero hace lo contrario. Son causales para presentar la destitución de ese servidor que se siente soñado, que cree que sin él se va a cerrar el grupo, el distrito, el área, la revista, la corporación o la propia junta. Y entonces la conciencia, en esa manifestación sutil de Dios, le da el golpe y puede ser destituido en el grupo, en el distrito, en el área, en la revista, en la corporación
o en la propia junta a través de los estatutos. Esa es una garantía que nos previene. Pero repito, si tú eres un servidor con plataforma estructural, pero si yo creo, ahora está de moda, un centro de desintoxicación. Tome mi curso de un mes y ya soy terapeuta. Sí, 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 las conozco. Sí, Tienes sí, a sí. puro recaído atendiendo. Ujú. Cobras bien. Y de repente se te cae. Se te cae. Qué difícil es entender. Bueno, hay mucha gente que cobra y gente ignorante que les paga. Ujú. O sea, ¿cómo vas a cobrar por lo que Alcohólicos Anónimos te dio? Sí. Pero ¿qué va a decir? Mira, yo no tengo la culpa. Yo no pido. Ellos me ofrecen. ¿Y qué de hacer? Yo no pongo cuotas, pero entre tanto y tanto sí voy. Son raros, pero los llega a ver. Es decisión de ellos y no hay, para garantía de ellos, no hay una autoridad que les diga, eres un soberbio, que te estás enriqueciendo. No, no tenemos un ministerio. Es tu conciencia. La soberbia te la va a matar y ajustar tu propia conciencia si es que la llegues a adquirir, porque a lo mejor mueres y serás recordado como un ingrato, soberbio y vividor de Alcohólicos Anónimos. Wow. Y a ver, dicen que los bebés o los niños hacen no lo que les dicen, sino lo que están viendo. Esto me refiero a que si hay un soberbio espiritual dentro de un grupo, ¿cómo contamina a esos nuevos? Uno puede seguir el ejemplo. ¿Cuál es la... Bueno, yo asisto diario a grupo, si no en mi grupo, en algún lugar a donde voy, pero de las pocas cosas que obedecí fue que los que me hicieron favor de recibirme es que mi enfermedad no es un juego. No es un juego. Y la autosuficiencia y precisamente la soberbia se infiltran finamente en la mente de un estúpido y asqueroso borracho como yo. Y tengo que prevenirme. ¿Cómo me prevengo? Asistiendo al grupo. ¿Puedo yo admirar a una gente soberbia? Sí, sí. Yo llegué y me llamaba mucho la atención aquellos oradores que eran muy estudiados, que hacían referencias y me sirvieron de ejemplo. Veía yo sus fallas y decía, Dios me cuide de ellas, pero a veces tú no te dejas cuidar de ello, de Sí, Dios, sí, sí. y cometes los mismos errores, hasta que alguien amablemente dice, creo que estás equivocado en esto, ¿eh? Y tú puedes decir, no es cierto, o decir, mejor me compongo. Va a ser decisión personal. ¿Son necesarios los soberbios espirituales en el grupo? Considero que sí. En el grupo necesitamos de todo. El soberbio, el humilde, el ratero, el decente, el conquistador, el recatado, todo. Porque la suma de todos va abriendo conciencia en el individuo y te vas dando cuenta qué te conviene y no qué no te conviene. Y yo recuerdo mucho de mi padrino que me decía, la única junta que no te sirve es a la que no vas. Hay una persona que pone mal ejemplo, te sirve para que tú no lo hagas, Claro. pero no te garantiza que puede ser peor que el que estás criticando. Sí. Ese es el riesgo. Por eso el trabajo es diario, constante, y Bill refiere en el primer artículo que mencionábamos, Dios como nosotros lo concebimos, que el pleito mayor que tenemos nosotros es la fe, es el trabajo. Y es muy fácil detectar al soberbio, ese arrogante espiritual, esa persona agresiva que dice, síganme porque yo tengo la razón, por mi tiempo y mi sabiduría. Y pone un ejemplo muy práctico. Pone el relato de María y de su esposo.
está en un evento grande, Bill W. María le presenta a su esposo, que es médico. Y Bill W. se lo presentan y no para de hablar. Le cuenta su experiencia, cómo dejó de tomar, la iluminación, todo. Se lo chuta, como muchos nos chutamos nuestra historia. No lo deja ni hablar. Y se siente bien contento Bill W. Pasa un año y se vuelve a encontrar a María. Y le dice, ¿y tu esposo? Murió. ¿Cómo? Mi esposo era médico en una empresa, en la localidad. Le ofrecieron un puesto mayor en la ciudad y no lo quiso porque él decía que su labor era atender a los pobladores de la pequeña ciudad donde vivíamos. Él fue a ver al médico. El médico le dijo que tenía cáncer y María le dijo, ¿y por qué no me dijiste que tenías cáncer? Y su esposo le dijo, es que no te quería hacer sufrir. Quería yo vivir y no afectarte. En ese momento, Bill W. recordó la reunión de un año anterior donde no le dio tiempo de hablar, solo habló de él, de lo que hizo, de su experiencia, de sus logros, y no permitió que el otro hablara. Y entonces ahí termina ese artículo señalando Bill W. que aunque hayas tenido una experiencia espiritual que cambió tu vida, corres el riesgo de sentirte un soberbio espiritual porque crees que tu experiencia es inigualable en ninguna parte del mundo y le sirve a Bill W. como una idea. Tranquilo, escucha, deja que la otra persona te comente sus problemas. Esa es una ventaja donde en esos dos artículos, en el primero, sirve a Bill W. para orientar de qué debemos prevenirnos para no caer precisamente a lo que es la soberbia espiritual. Híjole, qué interesante es todo esto y refiero a darme cuenta, ¿no? Que, claro que dice, ¿a quién no le agrada sentirse por ahí en uno de los pasos, ¿no? Sentirse un poquito superior a los demás. ¿Qué sucede cuando este soberbio espiritual comienza a, a elevarse, ya casi siente que flota, ¿no? Y, y a ver, quiero que usted aquí me dé su punto de vista sobre las cuestiones religiosas que quieren llegar a implementar dentro de Alcohólicos Anónimos. Mire, o sea, yo respeto, y bueno, yo creo que yo más bien le voy a dar mi primer punto de vista y usted me dirá el suyo, en donde desde el enunciado está esclarecido, ¿no? Que AA, pues no nos interesa la religión que profeses, ¿no? Sin embargo, hay personas que involucran esas cuestiones o pensamientos o filosofías dogmáticas de su religión y que tratan de enseñársela a los compañeros, ¿no? Como usted bien lo decía, en ese afán tal vez su afán no es, pues es compartir lo que ellos saben, sin embargo, todo comienza a ser una confusión. Y, y el soberbio espiritual, padrino, él cree estar más cerca de Dios que de todos los demás. Porque su vida llena de rectitud, lejos de, lejos de verla con humildad, ¿no? Con una parte sin alardear, como usted bien porque el soberbio espiritual alardea de sus logros espirituales. Véanme, compañeros, yo siempre fui un mujeriego y ya llevo 20 años de abstinencia, o sea, y sin mujer, ¿eh? Hace ese tipo de alardes, de conducta, ¿sí me explicó? Mírenme, compañeros, ¿no?
Yo el día de hoy o sea, yo entiendo que estas cosas son, pues tal vez buenas, pero creo que depende del sentido con que las compartas. Tal vez si es para incentivar a un nuevo, decirle, mira, ¿qué crees? Yo antes era así, mira, hoy he tenido este tipo de cambios, pero el sentido que le da el soberbio espiritual es para enaltecerse, sentirse superior a los demás, que todos lo vean como el gurú de la recuperación, que lo vean así como, wow, yo quiero ser como ese padrino, erguido, trabajador, fiel, de buenos modales y con esa elocuencia. Yo quiero ser como ese padrino. El problema es cuando hacemos el ídolo de barro, y después viene la bancarrota. Y lamentablemente, ¿cuántas personas, padrino, conocemos que cae el ídolo de barro y cae el ahijado? O sea, eso es un daño, ¿sí me explico? Entonces, ¿usted qué piensa sobre esta situación en la cual el soberbio espiritual se siente tocado casi por Dios? Ya puede sacar hasta chamucos, ¿no? Ya o sea, la parte fanática que habla el paso 2, ¿no? De estos religiosos fanáticos, que imagínese esa parte fanática de Dios, aunado con una soberbia espiritual, ¿no? En donde hay en ciertos lugares en donde ya bajan ángeles, arcángeles, ya la Virgen se manifiesta en la madrina, ¿no? Dios se manifiesta en el padrino, ¿no? En donde, bueno, ya esto lleva a una distorsión total del programa, que bueno, al final del día, ¿qué piensas sobre esto que le comento? De, pues de que el soberbio espiritual se siente más cerca de Dios, cuando a veces es el que está más alejado de él y que inclusive puede llegar un momento en el que, como usted bien lo decía, puede resbalar porque somos humanos. Vuelvo a reiterarlo. El soberbio espiritual se siente perfecto, cree que es perfecto, pero ¿qué sucede cuando fallamos? ¿Y sabe qué es lo peor, padrino? Con esto termino. Que el soberbio espiritual no comparte el error. No lo comparte, ¿eh? Él puras chidas. Él comparte las chidas, las buenas, las bienaventuranzas, las gratificaciones, los logros, los éxitos, pero muy poco de los errores que tiene en su día a día. ¿Qué piensa de ello? Tuve yo la fortuna en mis inicios, eh, a los 2 años, yo me pasé 2 años peleándome con Dios. Eh, 2 años donde hubo desobediencia y sus consecuencias, por supuesto. A los 2 años me hicieron favor de conseguirme, tuve un padrino, Carlitos A., que murió en octubre de 1987. Él me impresionó. Cuando uno llega sin dirección, sin orientación, sin imagen paterna, no sabes qué quieres ser, no sabes a quién te quieres parecer. Por eso es tan importante la posición del padrino, porque el padrino es a falta de, Claro, a falta de. claro, claro. Carlitos me hizo favor de orientarme y él hablaba mucho de religión, era sumamente religioso. Él fue uno de los que me canalizó con el padre Daniel Nolasco, que tuve la suerte de conocer hace 45 años. Yo le dije, Carlitos, quiero leer la Biblia como tú. Y me dijo, casi con 2 años, te vas a confundir. Primero, lee el libro grande de Alcohólicos Anónimos. Lee los 12 pasos y las 12 tradiciones. Lee el mayoría de edad. Y si quieres empezar a involucrarte, me dijo, te voy a recomendar un libro. Florecillas de San Francisco de Asís, editorial Purrúa, colección Sepan Cuántos, la número 40. Nada más lee una hoja y trata de practicar lo que dice. Yo dije, hay una hoja, ay no hombre. Hasta la fecha es mi libro de cabecera. Es mi libro de cabecera. Quería yo parecerme a él,
pero Claro. él ya tenía, yo tendría 2 años y medio, él tenía más de 25. Wow, sí, sí, sí. ¿Qué significa eso? Que de repente quieres sentirte Satán con sotana. Sí, sí, Qué sí. bonito hablas de Dios. Había viejos, y puede ser que los haya todavía, que te dicen, respeta a las ahijadas, Así es. respeta a las compañeras que llegan, porque son como tus hermanas. Pero ellos sí andan con ellas y te dicen, fíjate en lo que digo, no en lo que hago, Así no. es. El alcohólico se fija en lo que haces, no en lo que dices. Pero si yo vengo, en la glosa del paso 4 te dice, en rutas espirituales es muy riesgoso y peligroso conducirte solo. A veces crees que es Dios el que te habla y es tu soberbia espiritual. Tú ya eres juez, parte y verdugo de ti mismo. Voy a hacer esto por esto y me va a ir bien así, así. Y no lo consultas con nadie. Por eso en rutas espirituales, ¿cuáles son las rutas espirituales? Cuando tú has experimentado cambios, que has perdonado, que te has conciliado, que te has acercado a gente que no querías ver, que eres bien visto donde antes te malmiraban y de repente dices, no consulto a nadie, voy por el camino de mi poder superior. Esa es la caricia de la soberbia espiritual. Ahí es donde la glosa del paso 11 y la del 12 te dice, que cuando tú tienes ciertos logros espirituales, el programa te dice, luz amarilla, prevente, te estás creyendo lo que no eres. De la Claro. basura de donde saliste, Rafita, ahora crees que estás en la opulencia espiritual. Ojo, revisa drásticamente tus defectos porque te pueden tragar. Ese es el riesgo del soberbio espiritual. Que me siento tan bueno que ya no necesito consultar con nadie. Estoy seguro de lo que quiero. Y te viene el golpe y Dios en su infinita misericordia te asesta un golpazo que te deja tirado. Y yo creía, yo pensaba, yo me imaginaba. Y la conciencia del grupo te dice, tú lo que debes de hacer es obedecer, asqueroso, alcohólico. Y ya empieza uno a obedecer. Sí, Eh, claro. Sí, esa parte en donde bien usted lo mencionaba, hay creo que una parte muy, muy correlativa a lo que es la soberbia espiritual, que es la autosuficiencia. Creo que el paso 3 nos deja muy esclarecido el hecho de por qué no queremos o no podemos poner nuestra vida y nuestra voluntad en Dios. Y parte de esta autosuficiencia es el creer, como se mencionaba desde el inicio, que no necesitamos de nadie para poder llevar nuestra vida sexual, emocional, material y social. Entonces, claro que es evidente que una persona que vive una soberbia espiritual ya no se apadrina. Ya no se apadrina. O sea, de estos soberbios espirituales, padrino, que ya no hay padrino para ellos, a su altura de su ego, que a todos los ve chiquitos orejones, inmensos, ¿no? Que el soberbio espiritual, ¿sabe cuál es su frase favorita? ¿Para qué me apadrino si ya sé lo que me van a decir? ¿Sí me entiende? Ya para qué me apadrino, o sea, ya sé lo que me va a decir. Ah, y luego para estar aguantando la neurosis del padrino, a veces, y el soberbio espiritual hasta luego piensa, luego el padrino anda peor que yo, entonces mejor así, ¿no? ¿No? Entonces, el soberbio espiritual salta un principio de recuperación, que es el quinto. Y dice ahí, padrino, que pagan cara a la osadía aquellos que tratan de saltar este vital paso. ¿Cuántos, no? Dicen, hemos visto que a personas de tiempo, ¿no? sí. Con remordimiento. Nos contarán cómo vivieron con su remordimiento, con su sentimiento de culpa, con su depresión. Y que muchos llegan a volver
a beber. ¿Qué me puede contar usted de estos soberbios espirituales que primero no se apadrinan ya, que ya llevan 5 años y ya le quieren decir cómo es? ¿Sí me explico? Ya quieren andar partiendo plaza, ¿no? Así como que, no, ya usted ya, padrino, hágase como, ya me estorba, padrino. O sea, hágase un lado, ya me enseñó lo que me tenía que enseñar, ya no lo necesito, ¿no? Así como que, a ver, ya deme chance, padrino, ¿no? Así como que ya usted, como que ya me ha ordenado mucho, como que ya se ha metido mucho en mi vida y la neta ya mejor quiero hacer, mis cosas, ¿no? Uno. Y el otro, los veteranos que han embargado su espíritu con esta soberbia y que han vuelto a beber. ¿Qué me puede hablar de esos casos? Eh, Carlitos A., del que recibí en una ocasión, se preparó un, un programa en la televisión. Eran los años de 1985-86. Carlos nos preparó a 4 personas jóvenes en ese tiempo. Él nos enseñó y tomamos un libro, un folleto como base que escribió Ir.M., un psiquiatra. Por supuesto, no aparece como autor, pero en su experiencia, que está bien en el libro De las tinieblas a la luz, que se llama Médico, cúrate a ti mismo, es la experiencia de Ir.M. El folleto se llama Un punto de vista de un miembro sobre Alcohólicos Anónimos. Ese folleto nos ayudó, nos preparó, llegamos al programa de televisión, nos dieron los lugares para participar, eran 5, con Carlos éramos 5, él nos acompañó al programa de televisión y a la hora de sentarnos, él no pasó y dijo, siéntense ustedes, yo quiero aprender. Wow, wow, Él wow. nos enseñó, él nos preparó y se hizo a un lado. Él me enseñó a que quien toque la puerta, sea de la corriente que sea, ábrela. De él lo aprendí. No pongas peros. Si tocan tu puerta, ábrela. Claro. Fue un viejo que vi. Cuando yo lo iba a ver, mi hija estaba muy pequeña. Yo lo veía barriendo, trapeando, lavando el excusado en su grupo. Él nunca me dijo que lo hiciera. He entendido, conforme pasa el tiempo, que la actitud de un viejo va a surtir efecto en Claro, los nuevos claro, claro, al paso del tiempo. claro, Al claro. paso del tiempo. Otro de mis padrinos, que yo lo agredí, porque viví eso que tú me estás diciendo. Llegó el momento como que dije, ya estás pasado de moda. Ya estás pasado de moda. Le contesté mal, fui agresivo con él. Mi padrino Alberto R. todavía vive. Cuando me dijeron, se te pasó la mano con tu padrino, ¿eh? Le debes respeto. Fui a su casa y le digo, vengo a pedirme disculpas, vengo a pedirte disculpas porque se me pasó la mano. Me equivoqué. Vengo a pedirte perdón. Y él me contestó, ni cuenta me di de lo que dijiste. Y últimamente, que lo he visto, el Día del Padre yo le hablo, porque eso han sido para mí muchos de mis padrinos. Y sé el compromiso cuando alguien te ve como ahijado, el grave compromiso que tienes, porque es una imagen a seguir. Sí, Y claro. como señala el 9º concepto para el servicio mundial, de la forma, de tu ejemplo, de lo que le digas y de cómo te comportes, depende una vida. Así es de serio el apadrinamiento, así es de serio el riesgo de la soberbia espiritual. Y últimamente que vi a mi padrino Alberto, me dijo, antes yo te apadriné, ahora tú me apadrinas porque aprendo de ti.
¿Qué me quiso dar a entender o qué comprendo yo? Que los nuevos van a ser mis padrinos, que debo de consultarlos, que debo de aprender de ellos. Y cuando una hijada, como luego me ha ocurrido, te dice y de repente, estoy estudiando porque tú me motivaste. Voy a terminar mi carrera porque tú me motivaste. Cuando tú sientes eso, ¿qué haría yo si me gana la soberbia? Pues claro, mija, pues te lo dije, tú déjate guiar Así es. y vas a llegar lejos, a lo mejor hasta una cama del hotel, por supuesto. No, que eso casi no se da, Y padrino. de repente te quedas callado y dices, estoy haciendo lo que hicieron por mí, de una manera limpia y honesta, pero no está garantizado. Yo hoy te puedo decir que actúo bien, hoy, pero no sé mañana. A lo mejor mañana te digo, oye, hay los comentarios que hagan, pásamelos, sobre todo de mujeres. Y si están en Estados Unidos, mejor, a ver si me pagan un viajecito con estancia y compañía. O sea, eso lo Eh, pienso. claro. Entonces yo tengo que acostumbrarme a sentirme tocado por la soberbia espiritual, a sentirme como que me coquetea la soberbia, como esa mujer elegante, bien vestida, con vestido ajustado, labios carnosos y todas sus partes lindas, y sonríe y te dice, ¿me acompañas? Y tú la ves y dices, nunca había pasado algo así. Y volteas y ves a tus hijos, ves a tus nietos, ves a tu esposa y te dicen, tú decide y cada quien decide. Híjole. Perfecto, y pues, bueno, hemos llegado al final, pero antes, padrino, quisiera que le diera un mensaje a todos nuestros escuchas, audioescuchas. Pues este es el último podcast de este año, 2024. Y que pues bueno, fue un año para mí de mucha bendición, porque pues bueno, precisamente conocía y tuve la oportunidad de colaborar con personas como usted. ¿Qué le diría a esas personas que siguen los podcasts para que pasen pues esta época de sembrinas, ¿no? El 24, el 31, fin de año, algunas palabras que nos desee regalar a todos esos suscriptores, a todos aquellos que gustan escuchar estos podcasts? Primero, el agradecimiento de la gente personas que nos hacen favor de escucharnos, de ir orientándonos, ¿no? Hace poco una compañera me decía, oye, nunca te había oído disculparte en público, por lo mismo que soy muy creído, ¿no? Le digo, bueno, es que también eso estoy aprendiendo, porque a veces tiene uno tanto que aprender de quien hace favor de escucharte. Me siento muy contento, muy agradecido por la oportunidad también de conocernos, de poder colaborar con lo que es el resultado de la asistencia al grupo, de visitar compañeros enfermos, encarcelados, encamados, de los radioescuchas, de la gente de mi grupo base, porque tengo mi grupo base, y de estar dispuesto a aprender todos los días. Diciembre, aunque somos hombres de solo por hoy, diciembre nos trae recuerdos Claro, de claro. gente que ya partió, de gente que está y no hemos podido conciliarnos con ellos. Y creo que tenemos la oportunidad de conciliarnos, de buscar al poder superior. Eh, Cada quien va a encontrar su camino y ojalá que no sea una desgracia, una adversidad que a veces uno provoca lo que nos hace enmendar el camino, ¿no? Espero seguir teniendo la oportunidad de poder dirigirme a los radioescuchas, de tener la oportunidad de aprender contigo, de comentar algunos proyectos, de aprender y mientras mi poder superior, Dios, me ha sido muy generoso conmigo en salud, también mi padrino me enseñó a que cada año
me tengo que hacer una revisión médica. Es importante ver cómo está mi salud a la edad que yo tengo y cuidarme. Cuidarme para seguirme favoreciendo con sus comentarios, sus críticas. Y yo les deseo a los compañeros, a las personas que nos escuchan, que nos han favorecido, a ti con tu canal, a nosotros con la gente que colabora contigo, que nos sigan favoreciendo, que nos sigan orientando con sus comentarios para que podamos manifestar, expresar nuestra opinión, nuestro punto de vista sobre lo que entendemos del programa, la forma como vivimos, a la distancia que tenemos sin beber y a la edad cronológica que sabemos que estamos viendo una vida doble. Si no hubiera sido por la mano de Alcohólicos Anónimos, muchos estaríamos muertos. Y estar vivo con las problemáticas que tengas es una bendición de Dios. Y esperamos seguir contando con sus comentarios, con su atención y seguir aprendiendo de ellos. Y que tengan un feliz diciembre para seguir en nuestro programa Solo por Hoy. Muchas gracias y pues bien, ahí está el mensaje. Un agradecimiento a todos. De igual manera me uno. Es un año muy, pero muy, fue un año muy productivo, de mucho aprendizaje, de nuevas enseñanzas, de mucho crecimiento. Y pues bueno, nada, solamente agradecer de igual manera. Y pues nos vemos el siguiente año, padrino. Primero Dios, si Dios quiere, nos estaremos viendo el siguiente año. Pues ya, ahora con otros problemas, pero con otras problemáticas, con otra fortaleza, con otra perspectiva, porque pues el individuo, el enfermo es una persona que está en un constante cambio, ya sea para bien o para mal, ¿no? Pero seguimos aquí y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, les agradezco profundamente, también de igual manera, el foro, el espacio que a mí se me ha permitido tener para pues expresarme. Y pues nada, solamente desearles de igual manera feliz 24 horas. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Chao.